Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Amén. Yo he puesto por título a este mensaje, y quiero compartir con ustedes, si me ayudan a ponerlo: edificando la nación. Voltee con el que está a su lado y dígale: edificando la nación. Y no podemos ignorar que hoy estamos en el día 15 de septiembre. Como cada año, nuestra nación recuerda las primeras horas de aquella madrugada del 16 de septiembre. El cura Miguel Hidalgo y Costilla sonó la campana de la parroquia del pueblo de Dolores para convocar en el atrio del templo a todos los pobladores, para que así todos congregados se diera un grito de guerra para iniciar así la independencia de México. Muchos creen que es el 15 de septiembre, no es el 15 de septiembre, es en las primeras horas del 16 de septiembre. Si alguien sabe por qué es el 15 de septiembre, pregunta de segundo de primaria, ahí le doy un premio al final. Pero en las primeras horas del 16 de septiembre, el cura Hidalgo convoca al pueblo sonando las campanas de la parroquia, para que el pueblo que estaba oprimido en ese entonces por el gobierno de la corona española se reunieran y convocar en armas a una guerra civil que duró 11 años en nuestro país. 11 años duró esta guerra para levantar las armas contra el dominio español, y así el pueblo mexicano obtuviera la libertad del yugo que les oprimía. Y por 11 años duró esta guerra de independencia, hasta que un día el ejército trigarante, el ejército de las tres, no hombre, de veras, sí se acuerda, ¿verdad? Comandado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, llegaron a la Ciudad de México, lo que ahora es la Ciudad de México, para tomar control total de esta nación y poder traer abajo ese gobierno del Viva España, del nuevo virreinato de la España. Ahora, en ese tiempo, los españoles controlaban desde las partes más altas del continente, desde Canadá hasta lo más bajo de América del Sur, Salvador, Honduras, Agua, México, junto con todas las islas que rodeaban esta parte de territorio. Y los españoles tenían el dominio de esta tierra.
Y es algo bien importante porque conocer nuestra historia también nos ayuda a conocer en lo que hemos fallado, conocer en dónde podemos desviar nuestro camino. Por eso hoy, como cada 15 de septiembre, celebramos la independencia de México para recordar este acto, este levantar en guerra, recordar a aquellos héroes que, como bien lo decimos, nos dieron patria y libertad. Hombres y mujeres que dieron su vida para edificar una nación libre, una nación soberana. Por eso hoy México y todos nosotros como mexicanos podemos dar testimonio que nuestra nación se ha consolidado como una gran nación en este continente, incluso del mundo, con una gran riqueza cultural, una gran riqueza gastronómica y una gran riqueza en recursos naturales. Nuestra nación es rica en minerales. Nuestra nación tiene oro bajo la tierra, tiene plata, tiene petróleo. Nuestros campos dan vida a muchas cosechas. Y es este México grande que ha sido también la cuna de grandes figuras que han destacado en el mundo entero, como artistas, políticos, como pensadores, filósofos, como deportistas. Pero también es este México de muchos mexicanos y mexicanas que día con día impulsan el desarrollo de esta gran nación. Usted y yo somos parte de esta gran nación llamada México. Somos parte de estas raíces que forman la nación de México. No solamente México es rico en muchas cosas, sino también es un país con una gran economía, con una gran oferta educativa. Hay demasiada industria, demasiadas empresas y muchas cosas que hoy hay en el mundo salen de México. Y eso, iglesia, es parte también de lo que hace muchos años nuestros héroes de la patria convocaron para traer libertad. Y pudiéramos seguir adornando nuestra patria y demostrar nuestros colores. Y como dice aquel canto, si muero lejos de ti, que me vuelvan a traer aquí, que digan que estoy dormido. ¿Por qué? Porque esta es mi casa, esta es mi nación. No es canto, es broma, ¿verdad? Porque lo va a decir, ¿dónde está el canto, verdad? Sí, pero dice estas canciones que exaltan lo grande de nuestra nación. Inclusive cuando nosotros vamos a estas fiestas patrias, hay algo que sentimos vibrar en nuestro corazón porque somos parte de esta nación llamada México. Y le digo, pudiéramos adornar mucho nuestra patria, pero algo es cierto, iglesia, y no podemos ignorar que también en México, en esta gran nación, en esta tierra que amamos, también se ha levantado fuertemente una gran cultura de idolatría. En esta nación también ha gobernado el pecado y el libertinaje moral. Es una nación que está en muchas partes en llamas por tanta violencia. No podemos creer todo lo que nos dicen nuestros gobernantes porque muchos de ellos nos pintan como que estamos de maravilla y en un centro en un parque de diversiones, y no es cierto. Hay grandes necesidades en nuestra nación. Si usted es una persona que cree todo lo que dice el presidente, el gobernador, los alcaldes, pues podemos ignorar la verdadera necesidad y el grito que hay en nuestra nación. Hay una nación también que se ha sumergido tanto en perder el sentido común en favor de la vida y de los principios de Dios. Esta nación que amamos, este país llamado México, que es nuestra casa, también es esta la realidad que vive. Ha olvidado el respeto por la vida, ha olvidado el respeto por la gente, ha olvidado el respeto por el Estado de Derecho, pero sobre todo ha olvidado
los principios de Dios. Entonces no podemos ignorar nosotros como cristianos y decir todo está de maravilla o eso no me corresponde, yo no tengo culpa de la violencia que está pasando, yo no soy responsable de los feminicidios, yo no soy responsable de los abusos en niños, no soy responsable de las crisis tan grandes que vive muchas veces nuestra nación. Pero déjeme decirle algo, iglesia, que sí, usted y yo, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Somos responsables también por el destino de esta nación. Porque usted y yo tenemos la verdad en nuestra boca. Hay un fuego puro que viene de parte de Dios en nuestro corazón que necesita encender a esta nación en una búsqueda profunda con nuestro Señor. Necesitamos levantar más nuestra voz como cristianos dentro de esta nación y tenemos derecho y tenemos libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es nuestra tierra, porque somos ciudadanos de esta nación y podemos levantar nuestra voz y decir: México, Nuevo León, podemos decirte que estás sumergido en idolatría, en pecado, y todo lo que vemos día con día en las noticias, toda la crisis que a veces se viene sobre nuestra nación es causa del pecado que ha desarrollado esta nación. Entonces usted y yo vivimos a veces en un núcleo muy pequeño como cristianos y a veces podemos olvidar que también vivimos aquí. Podemos olvidar que también es en esta nación donde trabajamos, donde crecen nuestros hijos, en donde han nacido también nuestros antepasados, nuestros abuelos, y en donde probablemente sigan naciendo y habitando mis generaciones. Entonces, claro que tengo la responsabilidad de levantar mi voz y declarar que nuestro Señor toma el control de esta nación llamada México para perdonar a esta nación, para sanar a esta tierra, para traer prosperidad a esta tierra, para seguir generando riqueza en esta nación y para que este país sea una cuna en donde el Espíritu Santo nazca en el corazón de cada mexicano y de cada mexicana. Esa es nuestra responsabilidad. Y algo de lo que leíamos aquí es algo de lo que yo quiero relacionar esta fecha tan importante en nuestra nación. Pero quiero recordar lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 22, en el verso 37 al 39. Dijo Jesús: este es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, es que encontramos el secreto para que nuestra nación siga siendo grande, para que nuestra nación vuelva su corazón a Cristo, para que nuestra nación reciba a Cristo como el único y suficiente Salvador. Hubo héroes mexicanos que convocaron a la libertad social y civil en nuestra nación, pero usted y yo también podemos ser héroes de la fe para convocar la libertad del yugo de Satanás, del yugo del pecado sobre esta nación llamada México. Y que mejores días, mejores años, mejores temporadas vengan sobre nuestra nación que tanto amamos. Ese es nuestro llamado. Nos queda claro, iglesia, que si queremos ver nuestra nación aún más grande, necesitamos edificar sobre el fundamento inconmovible, y ese fundamento es Cristo. Esa piedra inmovible
nuestro Salvador y nuestro Redentor. Si Jesús nos pudo salvar a nosotros, que no pueda salvar al presidente. Si Jesús nos pudo restaurar a nosotros, renovar nuestra mente, que no pueda hacerlo con toda la Cámara de Diputados y Senadores. Si Dios nos perdonó de nuestros pecados y nos hizo libres del pecado, que no pueda hacerlo con todos aquellos ciudadanos de esta nación que están en cárceles, en prisiones, aquellos delincuentes, aquellos que promueven la violencia y la inmoralidad sobre nuestra nación. Claro que nuestro Dios también los puede transformar. Si lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con ellos. Entonces es necesario que ahora usted y yo empecemos a edificar la nación llamada México sobre este fundamento que es Cristo, sobre esta verdad que es nuestro Dios. Y esto se refleja directamente en la historia que le voy a contar, en donde se involucra a 3 hombres que fueron levantados por Dios para poder edificar la nación de Jerusalén. Y estos hombres es Zorobabel, Esdras y Nehemías. 3 hombres que fueron levantados por un sentir en su corazón para volver del cautiverio en Babilonia. Recuerde que Babilonia, el rey Nabucodonosor, se había llevado a muchos del pueblo de Israel cautivos a Babilonia. Y la ciudad de Jerusalén, esta nación de Israel, había sido destruida, había venido a nada, estaba en ruinas. Y después de 70 años de cautiverio, el Señor pone en estos 3 hombres ese sentir, esa pasión por volver a su tierra, por levantar las ruinas y edificar la nación sobre el fundamento que es Dios. Entonces vemos en esta historia a 3 hombres. Pero más allá que estos 3 hombres fueran llamados por Dios para levantar las ruinas y reconstruir la nación, el propósito de Dios era que ellos reconstruyeran el pacto que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Que ellos volvieran a levantar el altar, volvieran a levantar el corazón de Israel hacia Dios y volver a decir: esta nación es el pueblo de Dios. Aquí habita Dios entre nosotros. Y como ahí habitaba Dios, dice la palabra que muchos alrededor temían porque sabían que esa era el pueblo de Dios, que esa era la nación de Dios. Pero también por eso muchos los atacaban. Entonces cuando Dios habla a Zorobabel, entendemos lo que decía Jeremías en el capítulo 30, verso 18 al 22. Aquella promesa que Dios le había dado a Israel, que volverían de Babilonia, que volverían del cautiverio para reedificar las ruinas. Y dice ahí en Jeremías capítulo 30, si me ayudan a ponerlo, versículo 18 al 22. Dice: así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está ¿qué? En regocijo. Y los multiplicaré, no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Verso 20, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores, sus enemigos. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. ¿Por qué? ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré
vuestro Dios. Entonces esta era la promesa que Dios había hablado por Jeremías. Esta era la promesa que tenían aquellos del pueblo de Israel, aquellos judíos en Babilonia, que decían: no estamos en nuestra tierra, pero estamos confiando. Aquella profecía, aquella palabra de que volveríamos y edificaríamos y nuestros hijos tomarían la ciudad y nosotros volveríamos nuestro corazón a Dios y Dios será por nuestra defensa, Dios será por nuestro escudo, por nuestra protección, pero también Dios estará en medio de nosotros cuando volvamos a reconstruir la nación. Entonces, esta nación se vuelve a levantar por estos tres hombres. Primero, Zorobabel. No le voy a profundizar toda la historia porque es larga, pero Zorobabel fue el primero en volver de Babilonia a Jerusalén con aproximadamente 50,000 judíos, con 50,000 personas que ahí vivían, 50,000 personas que eran de ahí. Y dice: y al llegar vieron la ciudad destruida, no había muros, no había puertas, no había templo, no había palacio, no había edificios de gobierno, todo estaba en ruinas, todo era polvo, todo era destrucción. Jerusalén estaba vulnerable ante sus enemigos, pero al llegar Zorobabel vio todo esto. Y él sabía: tengo que reconstruir esta nación. Había ese sentir en su corazón, pero aún antes de decir él: vamos a levantar el palacio, vamos a levantar los edificios de gobierno, vamos a levantar el templo, Zorobabel entendió cuál era el propósito del corazón de Dios sobre Jerusalén: reconstruir el corazón de adoración de Israel hacia Dios. Y Zorobabel dice: antes de reconstruir todo lo demás, vamos a levantar primero el altar. Y reconstruyó el altar donde se ofrecían sacrificios. Y dice que puso el altar sobre su lugar. Y cuando lo puso ahí, comenzaron a encender el fuego, comenzaron a sacrificar animales a Dios para volver nuevamente el corazón al altar, a la adoración a Dios. Y esto fue lo que Zorobabel entendió. No es que no quisiera construir lo demás, pero él decía: hay que reconstruir el altar para que se empiece a adorar al único y verdadero Dios de Jerusalén. Y empezaron, ¿cómo se dice? Sin detener el sacrificio, el fuego. Recuerde que cuando se hizo el templo, todo el tiempo, día y noche, se hacía holocausto, se hacía sacrificio, se quemaba el sacrificio en adoración a Dios, pero también para pedir perdón por los pecados. Entonces esto es lo que hace Zorobabel. Está la ciudad en ruinas, está la nación en ruinas. Vamos a volver primero nuestro corazón a Dios. Necesitamos adorarlo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios reconstruye con nosotros esta nación, entonces ¿qué vamos a temer de los enemigos de alrededor? ¿Qué tan difícil es para Dios levantar esta nación? Si Él está con nosotros, eso es lo más importante. Entonces eso, iglesia, es lo que usted y yo debemos de entender. Que México necesita regresar a la adoración a Dios. Restaurar el altar. No tenemos que llevar animales, matarlos y sacrificarlos y rociar su sangre. No, nuestro sacrificio está en el corazón. Y venir delante de Dios y decirle: Señor, perdona nuestra nación. Señor, perdona nuestro pecado. Señor, restaura el corazón de esta nación para que ellos volteen a verte y entiendan que sin importar el gobierno, sin importar los partidos políticos, sin importar las empresas, si tú estás con nosotros, vamos a ser una gran nación en este mundo. Eso es lo que hizo Zorobabel.
Después de levantar el altar sobre su base, encendieron el fuego y sacrificaban continuamente ofrenda a Jehová. Porque el sacrificio santificaba. Necesitamos que nuestra nación sea santificada. A mí me impresiona cuando veo las noticias, cosas tan radicales que vemos cada día en las noticias. Y a veces decimos, no es aquí, es allá en Tamaulipas, es allá en Tijuana, es allá en... Y nos debe de doler toda la nación. Nos debe de doler nuestro país. No sé si usted lo sabe, pero Quintana Roo, especialmente Cancún, es el primer lugar en el mundo en el tráfico y secuestro de niños y niñas. ¡Qué vergüenza que nos conozcan en el mundo! Porque en Cancún secuestran a niños y a niñas y a señoritas para venderlas como una cosa, como venderlos como si fuera algo que no tiene valor, y prostituirlos y abusar de ellos. Y si un día ya no pasa nada, ya no aguantó este niño o esta niña, mátalo y tíralo. Eso nos debe de doler. Ver todo lo que está pasando en Culiacán. Tienen una semana con constantes ataques entre grupos criminales, y ahí están en sus casas metidos el pueblo inocente. No pueden salir. Y así muchos estados de nuestra nación. Hay estados en donde no tienen para comer. Y nosotros decimos, no, yo sí tengo trabajo, aquí hay mucho trabajo, aquí esto, aquí lo otro. Y pues los que están allá, ni modo, no, también son nuestros hermanos. Decía el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. Son nuestra sangre, son parte de nosotros mismos, nos tienen que doler. Y si entendemos estos dos mandamientos para edificar nuevamente la nación sobre el fundamento que es Cristo, tenemos que volver nuestro corazón a Dios y levantar un clamor de oración, de intercesión, de súplica por nuestra tierra, por cada estado. No, cerraron esta empresa y se van a quedar miles de personas sin trabajo. Ni modo, pues yo sí tengo trabajo. Entonces necesitamos, iglesia, dolernos por nuestra nación. Después de que levantaron el altar y comenzaron los sacrificios, Zorobabel empezó a hacer los cimientos del templo. ¿Por qué? Porque el templo representaba la presencia de Dios sobre esta nación. Y él dijo, ya pusimos el altar, estamos quemando el sacrificio, estamos santificando la nación, estamos siendo perdonados por el pecado que nos llevó a la ruina. Entonces vamos ahora sí a levantar el cimiento de este templo. Y cuando pusieron los cimientos del templo, Zorobabel también ordenó levantar a los sacerdotes y levitas para que glorificaran a Dios y cantaban y daban gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y con ellos todo el pueblo lo repetía, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Usted y yo nos da vergüenza subirle a las alabanzas. No es que luego van a decir que es anticuado. A usted y a mí nos da vergüenza orar en público. A usted y a mí no se nos ocurre ir a un lugar en donde haya alguien en necesidad y hacerle como Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. No, ¿qué van a decir? ¡Qué vergüenza! Van a decir, este es un religioso, este es un aleluyita, este es un amén. Dice aquí que el pueblo comenzó a glorificar y a darle gracias a Dios junto con los sacerdotes y levitas.
No había templo. Solamente estaban haciendo los cimientos, pero ya la nación estaba siendo santificada y había una voz de glorificación a Dios, de adoración a Dios y de reconocimiento de que Dios era el Señor de esa nación. Entonces vamos a atrevernos, iglesia, que sepan que somos cristianos, que sepan que somos mexicanos, que sepan que nos duele esta nación, que sepan que oramos, que levantamos nuestra voz, que intercedemos por esta nación. No, pues ganó el presidente que yo no quería. Ganó el alcalde que yo no quería. Todos nos frustramos, todos lloramos, todos nos dolemos. Pero al final de cuentas la palabra nos enseña que tenemos que orar por los que están en el poder. Porque si ellos, mire, a usted y a mí nos conviene que la doctora Claudia, futura presidenta de México, tenga un corazón que ame a Dios. A usted y a mí nos conviene orar por ella. No, hombre, que esto, que el otro y que guaraguara y que... Vamos a orar. Porque si ella vuelve su corazón a Dios, ella cuando esté sentada en su silla gobernando va a decir: esto no es bueno para la nación, esto sí es bueno, y va a obrar en justicia, y va a obrar a favor de los desvalidos, y va a obrar con prudencia, y va a hacer las cosas con la sabiduría de Dios. Claro que nos conviene orar por nuestros gobernantes. Pues yo como que ya no voté por ella. Si México se cae, ahí todos los que votaron por Morena. Y bien fácil, mire. No, es nuestro llamado como mexicanos, como hijos de Dios, aquellos que conocemos la verdad, aquellos que sabemos quién es el único que puede arreglar la situación de este país. Entonces vamos a hacerlo, iglesia. Dice Esdras capítulo 3 versículo del 10 al 13. El libro de Esdras. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. O sea, no está el templo, pero vamos a hacerlo como nos manda la ley. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, vamos a decirlo, iglesia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre México. No, como que le falta patria. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre México. Amén. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el templo que edificó Salomón, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía, fíjese esto, hasta se me está encendiendo la patria. Y no podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría o de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Nos escuchen en Estados Unidos, que nos escuchen en Guatemala, en El Salvador, que nos escuchen hasta China, que Dios es el Señor de México y que hay hombres y mujeres que aman a esta nación y que vamos a orar y a interceder por México. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme decirle algo. Los ancianos que lloraban,
¿Sabe por qué lloraban? Porque decían, esta casa no se parece a la primer casa. Es que la primer casa estaba más grande. Es que la primer casa estaba más llena de gloria. Es que la primer casa estaba más bonita. Y vivían en el pasado. ¿Y cómo no lloraban diciendo, fue nuestro pecado el que destruyó esta nación? Fue el habernos quedado callados ante la idolatría, ante la maldad que se multiplicaba. Pero el pueblo que había regresado era un pueblo que tenía un corazón por volver a su tierra, y que muchos no conocieron la primer casa, pero por eso dice, no se distinguían entre los gritos de lloro o de júbilo. ¿Por qué? Porque los que venían y estaban viendo la reconstrucción del templo, de la nación, decían, venga lo que venga, lo más importante es que Dios está entre nosotros. Entonces eso, iglesia. No es que yo me acuerdo, antes el gobierno sí daba muchas cosas. El sí robaban, pero sí te daban. Estos roban y no te dan. Oiga, cambiemos eso de nuestra mente. Señor, llénales de temor a nuestros presidentes, gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, jueces, magistrados, aquellos que están en el poder, que cuando quieran robar se les caigan los dientes. Que cuando quieran robar, Señor, persíguelos, infúndeles temor. No es justo que roben lo que es de todos nosotros. Entonces vamos a hacer lo que Zorobabel hizo con el pueblo. Ahora, este es el principio de Zorobabel. Le voy a dar los 3 principios para edificar la nación, y lo encontramos en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, Zorobabel, no vas a edificar la nación ni con ejército, ni con fuerza, sino que con mi Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a usar lo que está en nuestra mano. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Dios de los ejércitos, tenemos al Dios que creó el universo de nuestro lado, y el arma más poderosa hay que desenfundarla y empezar a orar por un avivamiento por nuestra nación. La segunda persona que volvió es Zorobabel. Estuvo 80 años levantando esta nación, el templo y las demás, el altar y algunas otras cosas. Pero después de 80 años, Esdras volvió a Jerusalén con 2,000 hombres, 2,000 personas y sus familias, para continuar con la edificación de Jerusalén. Ya se había reconstruido el altar y el templo. Zorobabel ya había acabado el templo también, mas ahora Esdras edificaría sobre el corazón del pueblo. Esdras se paró delante del pueblo y confrontó al pueblo con el pecado que había llevado a la destrucción a esta nación, pero también con el pecado que ya estaba nuevamente levantándose en su corazón. Y Esdras les dice, yo he estudiado la ley, he dedicado mi vida a conocer la palabra de Dios, y he venido para edificar a la nación en los estatutos y en la palabra de Dios. Se fija, estos, al menos lo que vamos viendo, Zorobabel y Esdras habían entendido cuál era la reconstrucción que había en el corazón de Dios para su nación. Y Esdras les dice, vamos a edificar sobre el fundamento, sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Dios. Aquí no se trata de lo que yo hacía, de lo que yo creía, no. Se trata que vamos a edificar
y a confrontar el pecado con confesión y arrepentimiento. Y habiendo arrepentimiento, hay acción de que la palabra de Dios, la ley de Dios, esté en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Porque si la ley, la palabra de Dios está ahí, cumplimos el más grande mandamiento. Y entonces seguiremos edificando sobre el fundamento que es Dios. Entonces Esdras cumple esta misión llegando a Jerusalén. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la nación estaba construyéndose, pero también necesitaba construirse emocional, espiritual y espiritualmente. Entonces, después de un tiempo, Esdras estuvo 13 años ahí edificando, enseñando, educando, discipulando bajo la palabra de Dios. Y vemos que el principio de Esdras para edificar la nación lo vemos en su mismo libro, en Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo no tengo nada que hacer por esta nación. ¿Cómo voy a ir a pararme ante los cientos de miles de personas de esta nación? Comienza con tu vecino. Comienza con tu compañero de trabajo. ¿Sabes qué? Necesitamos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque es la palabra la que va a ser una lámpara para nuestro camino, una lumbrera para nuestros pies, para que no tropecemos nuevamente, para que no nos desviemos del camino, para que la palabra en mi corazón esté encendida. Y es lo que le decía, oremos para que nuestros gobernantes tengan la palabra en su corazón y que ellos sepan lo que ofende el corazón de Dios. Y que diga, no, por aquí no es. Esta palabra está haciendo lumbrera a mi camino, está haciendo lámpara para mis pies. Y la palabra de Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo clama, el pueblo se alegra. Entonces Esdras hizo esto. Y por último, y con esto ya voy cerrando, después de 13 años de Esdras edificar con formación espiritual al pueblo, aparece Nehemías. Nehemías era copero del rey de Persia. Y él pensó, ya la ciudad está levantada. Hace 93 años que llegó Zorobabel. La ciudad debe estar levantada, la ciudad debe de estar edificada, la ciudad debe de estar en su mayor gloria. Pero resulta que alguien viene y le dice, los muros siguen en ruinas. Las puertas de la ciudad están quemadas. Se levantó el templo, se levantó el altar. El pueblo está siendo formado con la palabra, pero no hay quien levante las ruinas de los muros. Y la ciudad, la nación sigue vulnerable. Entonces, si se fija, vemos en la historia muchos castillos, ciudades que se levantaban en el tiempo antiguo y se rodeaban con grandes muros para no ser vulnerables ante sus enemigos. Hoy no es necesario venir a levantar muros sobre las fronteras de México. Necesitamos levantar los muros en contra del pecado. Necesitamos edificar las puertas de esta nación para que esta nación sea una casa de transformación para aquel que llegue. Entonces Nehemías dice, ¿cómo es posible que no se han edificado los muros? Y dice que su corazón se dolió. Y habló con el rey y le dijo, necesito ir a mi nación. ¿Por qué? Porque los muros siguen en ruinas. Está siendo vulnerable y en cualquier momento los enemigos que le rodean pueden volver a destruir esta nación. Y el rey le dice, adelante, ve, y le envió con cosas para que levantara nuevamente los muros. Y Nehemías, después de 13 años que llegó Esdras, llega a Jerusalén con muy pocos hombres. Y les dice a estos hombres, vamos a edificar
las murallas de esta nación. Y dice que muchos se reían y había incrédulos como siempre. ¿Cómo le van a hacer? Tienen tantos años y no han podido levantar ni una sola puerta. No han puesto ni poner una sola piedra sobre ese muro. Pero Nehemías, con un corazón encendido por levantar y edificar esta nación bajo el fundamento de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo, de Jehová de los ejércitos, dijo: si Dios es con nosotros, lo vamos a hacer. Y dice que impresionantemente en 52 días levantaron los muros de Jerusalén. Dice la palabra que Nehemías subió a un caballo y rodeó toda la ciudad, toda la nación de Israel. Y vio que no había muros, que no había puertas. Y convocó a los madereros, convocó a los albañiles, convocó a todos los guerreros de Israel y les dijo: vamos a levantar las murallas de Jerusalén. Necesitamos levantarlas. ¿Por qué? Porque esta nación necesita ser el reflejo de que de las ruinas se ha levantado nuevamente una nación con un corazón entregado a Jehová. Y que este Jehová, este Dios, les restauró la gloria aún más que la primera. Y tras 52 días, le digo, levantaron todos estos muros. No era pegar como blocks. Imagínense aquellos muros. En mes y medio, prácticamente 2 meses, levantar todos los muros de Jerusalén. Pero después de levantar esos muros, Nehemías entendió que como gobernante de Jerusalén también era necesario reformar al pueblo, hacer reformas que dieran inicio a esa promesa que había hecho Jeremías, para que entonces sí comenzara el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Y cuando Nehemías confrontó a la nación, hizo reformas de gobierno, edificaron los muros, ya estaba el templo, ya estaba el altar, ya estaban los sacerdotes, ya estaban los levitas, la nación aparentemente ya estaba lista. Pero Nehemías les dice: necesitamos reconocer que el que levantó nuevamente esta nación es Jehová de los ejércitos. Y cuando él hizo esto, dice la palabra que un gran mover de Dios, en otras palabras, un avivamiento como nunca antes, se levantó sobre Jerusalén. Y es aquí donde vemos que aquellas lágrimas y llanto de aquellos ancianos que decían: esta gloria no es como la que vimos, estaban siendo enseñados de que lo mejor había llegado para edificar la nación, de que Dios había levantado piedra por piedra, corazón por corazón, persona por persona, familia por familia, para que esta nación volviera a ser un símbolo de la nación de Dios santa. Entonces, claro que esto también Dios lo anhela para México. Yo creo que usted y yo podemos hacer lo que hizo Zorobabel, lo que hizo Esdras, lo que hizo Nehemías. Claro, no fue todo tan fácil, se lo estoy platicando bien rápido. Hubo retos, hubo adversidades. Pero vemos lo que dice Ageo capítulo 2. Lo que leíamos al principio. La gloria del nuevo templo. Y por eso les dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de Israel, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes.
Yo cuando estaba escribiendo esto, yo decía, esto es para México. En otras palabras, esto es una profecía para México. Diciendo Dios, Jehová de los ejércitos, trabajen, levántense, cobren ánimo, dice Jehová, porque he hecho un pacto desde que salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, de su pueblo, de su nación, de su México lindo y querido. Yo tomo esto para mi nación. Yo tomo esta palabra para mi nación. Claro que lo tomo. ¿Por qué? Porque aquí también crecerán mis hijos, mis hijas, probablemente mis nietos, y si los alcanzo a ver. Pero yo quiero un día saber y decir, yo fui parte de la iglesia de Cristo que levantó la voz al cielo pidiendo misericordia, pidiendo santificación, pidiendo restauración, y que fuera Dios, Jehová de los ejércitos y Cristo edificando esta gran nación llamada México. Claro que nos toca, iglesia. Y dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. En otras palabras decía, aquellos que lloraban, en otras palabras les decía, 500 años después de que están edificando este templo, sobre estos atrios, sobre este templo, caminará aquel que traerá salvación a la humanidad. Claro que si Él iba a estar ahí, la gloria era mucho mayor. Porque tal vez aquel templo de Salomón era más impresionante, pero este templo nuevo que se estaba edificando iba a ser en donde Jesús iba a caminar, en donde Jesús iba a enseñar, en donde Jesús iba a declarar que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie iba a ir al Padre si no era a través de Él. Él iba a declarar que Él era el Mesías esperado, aquel que traería libertad a toda la humanidad del yugo del pecado de Satanás. Entonces, claro que sí, mi Cristo también ha prometido esto para mi México, que Él traería libertad y salvación para todo aquel que crea en Él. Yo declaro que México sea para Cristo. Yo declaro que México encontrará la salvación en los pies de Jesús. Yo declaro que México se levantará como una gran nación, con fuerza, con poder, porque Dios estará entre nosotros. Yo creo. Y si esto no pasa, déjeme decirle que esta profecía en Ageo iba un poco más adelante de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque les dice, de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo haré temblar el mar y la tierra seca, y a todas las naciones del mundo, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo no estamos esperando la libertad del gobierno. Estamos esperando la libertad de nuestras vidas de pecado. Estamos esperando la restauración de nuestra vida. Estamos esperando la transformación a un cuerpo incorruptible, santo y perfecto como el de Cristo. Estamos esperando ese sonar de la trompeta, y México lo escuchará. Usted y yo lo escucharemos y diremos, gloria a Dios en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, porque mi Cristo vendrá sobre su iglesia en México. Amén.